En esta ocasión les presento el peligro de medir mal. Les voy a presentar distintos accidentes o problemas y luego les voy a juntar los métodos que existen para evitarlos. Pero antes les pregunto, ¿qué mediciones realizaron hoy? ¿Qué resultados de medición utilizaron? Si lo piensan con cuidado van a ver que utilizaron muchísimos resultados de medición. Por ejemplo, si miran el reloj, están realizando una medición de tiempo. Si observan la televisión para ver la temperatura y ver cómo se visten en el día, utilizan el resultado de una medición. Si compran algún producto, muy probablemente que lo hacen según su masa, por ejemplo un paquete de galletitas. Y si realizan una mezcla en la cocina, es muy probable que necesiten saber el volumen de los líquidos a poner. Entonces, todas esas son mediciones o resultados de medición que ustedes utilizaron. Continuamente lo hacemos. Y lo hacemos para distintas funciones. Puede ser para valorar riesgos, para comercializar, para tomar decisiones o para compatibilizar elementos. Si no lo hacemos con cuidado, vamos a tener problemas. Riesgo de seguridad, estafas, malas decisiones o incompatibilidades. Vamos a recorrer cada uno de estos puntos y ver los distintos sistemas que tenemos para asegurar la calidad. Empecemos por riesgo de seguridad. Acá les muestro un accidente, un ejemplo, lo tomé de una publicación que un poco inspiró esta charla, que está aquí anotada. ¿Qué sucedió? Esto fue un accidente en Estados Unidos, donde una alarma de nivel falló y también estaba mal calibrado un indicador de nivel de un tanque de combustible, un líquido inflamable. Entonces, finalmente lo que sucedió es que se desparramó una gran cantidad de líquido y se produjo una explosión. Lo que vimos que hubo dos fallas, falló la alarma y falló el indicador. Era un sistema redundante que falló en las dos situaciones. ¿Cómo hacemos para evitar esto? ¿Cómo tiene que haber? Bueno, tiene que haber controles y calibraciones y verificaciones del equipamiento interviniente periódica. Acá les muestro este ejemplo. Esto lo tomé de una presentación en un congreso. El título es bastante interesante, dice homogeneidad en harina de trigo en contenido de 5 miligramos para material certificado de referencia. ¿Qué es un material de referencia? Son materiales que se utilizan en distintos laboratorios para verificar su equipamiento, para ver si están trabajando bien. Se lo usa como una referencia, como bien el nombre lo dice. Estos materiales están hechos por el Instituto de Metrología japonés, en conjunción con el Instituto de Comida, también del mismo país. ¿Y por qué ellos están interesados en hacer materiales de referencia de harina de trigo? Bueno, si vamos un poco a la introducción, ahí explica un poco la idea. Todos sabemos que hubo un accidente nuclear muy importante, en la planta nuclear Fukushima, y eso produjo que se midieran niveles de cesio 134 y 137 más elevados de lo que uno esperaría. Entonces, el gobierno, a través de sus institutos de comida y de metrología, está preocupado para que la población no tiene que estar comiendo harina con este tipo de sustancias. Y para eso lo que hace es genera estos materiales de referencia para que los distintos laboratorios que realizan estas mediciones puedan verificar sus equipamientos. Entonces acá vemos la segunda método o sistema que nos permite asegurar la calidad y evitar riesgo de seguridad, que es ni más ni menos que la trazabilidad y los ensayos de aptitud. Entonces, para evitar riesgo de seguridad, ¿qué tenemos que tener? Calibraciones, verificaciones periódicas de equipamiento, la trazabilidad, auditorías, gente que controle todas las cadenas todas las cadenas de personas o laboratorios que intervienen en un producto. Y por último, los ensayos de aptitud, que finalmente también es una forma de controlar cómo cada uno está trabajando correctamente. Estafas. Veamos un ejemplo de cómo puede producirse una estafa cuando las mediciones están un poco falseadas, digamos. Tenemos una central térmica, ¿no?, que genera 2300 megawatts. La potencia que entrega a la red se mide con un 0.2% de incertidumbre.
que equivale a 4.6 megawatts. Esta incertidumbre está dada por norma. Esto corresponde en Argentina, en el año 2018, por la tarifa que dice del sur, a casi 6.000 pesos por hora. Ahora, imaginemos que el dueño de la generadora quiere hacer una estafa y entonces hace que su medidor, con el cual entrega energía en la red, esté un poco corrido. Por ejemplo, un 0,01%, que uno diría, bueno, está dentro de la norma. Pero ese corrimiento de 0,01% corresponde a 300 pesos por hora, que al mes son 215.000 pesos. Es realmente mucho dinero. Entonces, la norma no solamente estipula cuál es la incertidumbre, sino que también estipula que no esté sesgada la medición. Es decir, que no tenga un corrimiento a favor de la generadora en este caso. Para eso tiene que haber un instituto, un laboratorio que pueda controlar con una excelente capacidad de medición, pueda ir y realizar un control de los medidores intervinientes. Entonces, ¿qué significa que tenemos 0,2% de incertidumbre? Bueno, significa que a veces va a estar midiendo a favor de la generadora, dentro de ese 0,2%, y otras veces lo va a estar haciendo a favor de la distribuidora. En la media se debería compensar, entonces no está sesgado. Vamos a ver otro ejemplo de cómo funciona esto de las estafas. Y acá me tomé una nota del diario Página 2, esto del año 2015, y lo que muestra es que en ese entonces el gobierno argentino salió a verificar cuánto era el kilo de carne en distintos supermercados. Y acá está puesto un poco, yo hice un zoom en la parte más interesante. Y bueno, casi todos los supermercados estaban sesgados, a favor de ellos mismos, obviamente, ¿no? Fíjese que es un 5, un 2, un 4% a favor de los distintos supermercados. Eso es un control por parte del Estado, pero ¿qué pasa con el usuario? El Estado no puede estar interviniendo en todas las cadenas. Bueno, los europeos resolvieron este problema para la cerveza de una manera muy sencilla. ¿Qué hace el Estado? Controla que los vasos que se utilizan para servir cerveza estén normalizados, ahí tiene el logo de la Comunidad Europea, e indiquen el medio litro o los 250 centímetros cúbicos. De esa manera el consumidor puede saber si lo que le están sirviendo es correcto, porque uno paga medio litro, entonces me tiene que pagar donde está la línea. Otra conclusión interesante de esta charla es que si alguna vez van por un aeropuerto europeo, cuando se termine esto de la cuarentena del coronavirus, pueden aprovechar y tomarse medio litro de cerveza tirada. Entonces, ¿qué sucede con las estafas? Tenemos que tener control, pero también tenemos que tener normativas claras. Y esto es algo que viene de los inicios de la humanidad. Fíjense, tomo una frase del Levítico, un libro del Antiguo Testamento, y dice: no cometerán ninguna injusticia en los juicios, ni falsearán las medidas de longitud, de peso o de capacidad. Ustedes deben tener una balanza justa, una pesa justa y una medida justa. ¿Por qué esto está en la Biblia? Porque bueno, esto es tan normal como la misma humanidad. Para evitar problemas en los comercios siempre tuvo que haber una norma clara. Y siempre estuvo involucrada en las mediciones de longitud, de peso y de capacidad. Granos, leche, una cuerda, todo eso siempre se vendía en estas longitudes, en estas magnitudes, perdón. Entonces, ¿cómo hay que hacer para evitar estafas? Bueno, tiene que haber control por parte del Estado y por parte del usuario. Tiene que existir la capacidad de control por parte del usuario y del Estado. No le podemos pedir al usuario que controle un medidor de luz, porque probablemente no tiene la capacidad ni instrumental necesario ni el conocimiento. Pero sí le podemos poner una línea en un vaso para saber que lo que le está sirviendo sea correcto. Hoy, en Argentina, se vende la pinta de cerveza. Es una idea una moda que existe hoy en día con las cervezas artesanales. La realidad es que en Argentina no está definida la pinta de cerveza. Peor aún, la pinta en Inglaterra tiene un valor y en Estados Unidos tiene otro. Entonces yo me pregunto, en Argentina, cuando uno compra una pinta de cerveza, ¿qué pinta me da? Si no está definida y existen en el mundo distintas pintas. Eso es una falta de control, clara. Y por último, las normativas tienen que estar claras. Malas decisiones. Vayamos al ciclo de vida de un producto. Uno tiene una idea,
hace un prototipo, después pasa a la fabricación y después pasa a la operación. Ahora, ¿qué es lo que hace pasar de una etapa a la otra? Resultado de medición. Uno hace un prototipo, lo ensaya, mide y finalmente concluye que cumple con la idea, cumple con las expectativas. Después pasa a la etapa de fabricación y cuando fabrica en serie, realiza las mediciones para ver que sus productos cumplan con los estándares. Y finalmente pasa a la operación y realiza mediciones para ver para realizar un mantenimiento preventivo, para ver cómo es la performance del equipo durante su ciclo de vida y finalmente para decidir cuándo hay que comprar uno nuevo. Como ven, las mediciones están involucradas en todas las etapas de la vida de un producto. ¿Y qué nos hace tomar una mala decisión? Imaginemos que tenemos 3 mediciones. Esta y esta. Cada una arroja un valor medido, que es el punto, y un intervalo de confianza expresado por su incertidumbre, que está indicado con las barras centradas en cada punto. Si ustedes están desarrollando un producto y uno de sus componentes tiene un dado valor nominal y límites aceptables, si realizan la medición con un equipo que le da este resultado, ustedes están seguros, con un 95%, de que están cumpliendo con las expectativas. Si lo realizan con este otro equipo, también están seguros. Ahora bien, si ustedes compran un equipo barato, cuya incertidumbre es mayor al límite, entonces acá existe una posibilidad, una probabilidad, de no estar cumpliendo la tolerancia, que va a ser más grande que en los otros casos, obviamente. Entonces, se podría estar tomando una mala decisión. Podríamos estar usando un componente que no cumple con los valores y los límites que uno necesita para su equipo. Entonces logra tener mayor confiabilidad cuando mejora las mediciones. La incertidumbre de medición. Veamos un caso de ejemplo. Hoy en día existe una gran variedad de conversores analógico-digitales, digitales analógicos. Todos ellos tienen distintas especificaciones, pero hay 2 que son muy características: la distorsión total armónica y la relación señal-ruido. Es realmente muy difícil medir esto en un laboratorio si uno tiene las capacidades necesarias. Entonces, ¿cómo hacemos para poder garantizar que estos valores sean buenos y queremos que sean de baja incertidumbre? Lo que tenemos que hacer entonces es trabajar en sistemas de medición que puedan ser constituidos de manera paralela a los fabricantes, y entonces que puedan existir mediciones que verifiquen las mediciones de los fabricantes, con equipamiento distinto y con una cadena de equipamiento distinto. Así es que en el mundo hoy en día hay una tendencia justamente en estos 2 parámetros, y lo hacen a partir del efecto Josephson pulsado. Acá hay una cita al respecto que pueden ir a verificar. Entonces, para evitar las malas decisiones, lo que tenemos que lograr es una mejora continua de nuestras capacidades de medición. Veamos las incompatibilidades. 2 ejemplos. En el año 1983, el vuelo 143 de Air Canada se quedó sin combustible a una altitud de 41.000 metros, ahí me faltó el metro, sobre Canadá. ¿Qué pasó? Bueno, parece que en ese momento en Canadá se estaba cambiando el sistema imperial por el sistema métrico. Y los operarios canadienses, que estaban acostumbrados al sistema imperial, se confundieron en las cuentas y cargaron menos combustible necesario. Otro ejemplo, en 1999 el orbitador de Marte se destruyó al entrar en contacto con la atmósfera de Marte. El costo de la sonda fue aproximadamente de $125 millones. ¿Qué pasó? Bueno, sencillamente la NASA utilizó el sistema imperial y un contratista que hizo parte de un software, de un desarrollo interno del orbitador, usó el sistema métrico.
Entonces, sencillamente, cuando se tuvieron que comunicar estas dos áreas del mismo orbitador, fallaron por completo. Y en estos dos casos el problema fue el mismo. No estaba claro qué sistema de unidades se utilizaba. Entonces, para eso, ya desde hace muchísimos años, que lo que uno tiene que hacer es utilizar en todo el mundo el mismo sistema de unidades, para todos estar hablando el mismo lenguaje en unidades. Fíjense que acá les muestro un papiro del antiguo egipcio, si no me recuerdo, este es el juicio de Anubis, y más allá de toda lo lindo que es y lo pintoresco, les voy a pedir que se centren en lo que está aquí abajo. Si se fijan, lo que tenemos es una regla. Y bueno, los egipcios fueron uno de los primeros en uniformizar sus mediciones. Establecieron reglas y establecieron el cúbito real, que era la unidad de longitud, el antebrazo del faraón. Es decir, que ellos tenían una unidad primaria, una referencia, una unidad y su instrumento de medición. Imagínense, estaban construyendo una pirámide. Miden la piedra, la pican, la llevan para arriba y es más chica de lo necesario. Los tipos habrían perdido mucho tiempo. Entonces, para evitar esos problemas, lo que hacían es justamente tener reglas bien medidas y todas referenciadas a la misma unidad, que era el antebrazo del faraón. Entonces, ¿qué es una unidad de medida? Vamos a ver eso. Todas las propiedades que se pueden expresar cuantitativamente son magnitudes y se expresan como el producto de un número y una unidad de medida. La unidad de medida en este caso es una referencia, que es una magnitud también, definida y adoptada por convenio. Es decir, es un caso particular en el cual todos nos ponemos de acuerdo. Cuando digo todos, me refiero al mundo entero. Esto fue en 1870 aproximadamente, cuando se firmó la Convención del Metro. Fue un tratado diplomático. En un principio creo que eran 17 países. Argentina era uno de ellos. Se estipuló en este tratado diplomático que se iba a crear una oficina de pesas y medidas, el BIPM, una conferencia general, el CGPM, un comité, CIPM, y se estableció el uso del Sistema Internacional de Unidades. En un principio eran 3 unidades, luego creció hasta ser hoy de 7 unidades bases. También se estableció en ese entonces el kilogramo patrón, que lo tenemos aquí, que hoy en día ya no se usa más, porque en el año 2019 se establecieron nuevas definiciones. ¿Qué sucede? El Sistema Internacional de Unidades es una convención diplomática. Es un sistema en el cual el mundo se pone de acuerdo y por lo tanto es una construcción social que evoluciona y la podemos modificar para que según las mediciones más exactas. Hoy en día todas las unidades, el kilogramo, el metro, el segundo, el ampere, el kelvin, el mol y la candela, se derivan a partir de constantes de referencia. Por ejemplo, la constante de Planck para el kilogramo, la velocidad de luz para el metro, la frecuencia de oscilación de un átomo de cesio 133, la carga del electrón, la constante de Boltzmann para el Kelvin, el número de Avogadro para el mol y la constante de la eficacia luminosa para la candela. En electricidad, que es un poco el público al que está orientado esta charla, hay dos fenómenos que nos permiten realizar y tener apercibimiento de electricidad, principalmente es el efecto Josephson, descubierto y explicado por Brian Josephson, ahí está la foto, ganó el premio Nobel por esto, en el cual se puede generar una tensión, aquí la tenemos, a partir de la constante de Planck, la carga de electrón, un número entero que depende de un dado escalón, y una frecuencia con la cual se irradia una pastilla superconductora con aislantes. Aquí tenemos un ejemplo de la pastilla, es un array de muchas junturas superconductor, aislante, superconductor. Se pueden armar estas junturas de manera binaria, como se muestra acá abajo, entonces uno puede prender los distintos segmentos de una vez a la vez. Bueno, hay mucha bibliografía online, así que lo dejo esto para que lo lean ustedes.
El otro fenómeno de interés para la electricidad es el efecto Hall cuántico, por el cual se genera una resistencia eléctrica a partir de una corriente que circula a través de una estructura de arsenuro de galio, por ejemplo, y su tensión transversal. Por eso se dice que es el efecto Hall. Es muy similar al efecto Hall que se estudió en física 2, pero en vez de ser un conductor, como es en aquel caso, es en un gas bidimensional de electrones. Klaus von Klitzing ganó el premio Nobel por este descubrimiento y demostró que esa relación de tensión y corriente, que tiene unidad de resistencia, está dada por la constante de Planck, la carga del electrón al cuadrado, y nu, que es un número entero, 1, 2, 3, que depende del escalón donde estamos parados. Este es el escalón número 2, 3, 4, 5, 6. Con esto se puede generar una resistencia muy bien, con muy baja incertidumbre, básicamente la incertidumbre experimental, pero no teórica hoy, porque H y E tienen valores fijos, y este valor es más o menos de 12.9 kΩ. Con esto se pueden comparar resistores patrones. Entonces, a partir del efecto Josephson, a partir del efecto Hall cuántico y del capacitor calculable, que hoy no se los presento, se pueden calibrar patrones de resistencia, de capacidad de tensión primario. A partir de eso se calibran, por ejemplo, multímetros de alta exactitud, calibradores, transferencia AC/DC. Después se pueden calibrar los dosímetros, electrómetros, fuente de tensión de menor calidad y finalmente radiaciones ionizantes o aislaciones. Por ejemplo, esta es la cadena de trazabilidad que uno debe tener para verificar un guante. Y este guante va a estar trazable, sus mediciones van a ser comparables a las mediciones que se pueden hacer en otro país, en cualquier otro país que esté dentro del sistema internacional de unidades, y va a tener una incertidumbre justificada hasta los patrones primarios, porque hay una cadena ininterrumpida de calibraciones, desde la medición que se realiza sobre el guante hasta los efectos Josephson y Hall cuántico. Bueno, ¿y cómo se evita entonces las incompatibilidades? Primero, todos tenemos que hablar el mismo lenguaje, es decir, tiene que haber un sistema internacional de unidades, y por eso es muy importante que ustedes escriban correctamente las unidades. Y además tiene que estar la trazabilidad, es decir, uno tiene que comprar los equipos y mandarlos a calibrar. Muy bien, así entonces terminamos. Les recuerdo, las mediciones son esenciales y medir mal tiene sus efectos. Existen sistemas y métodos para evitar las fallas. Seamos cuidadosos y hagamos todo lo correcto.